la segunda parte del video del libro Antes del Sábado, en el cual se va a basar en los capítulos 2, 3 y el epílogo. Y bueno, estoy usando ese formato de video porque la verdad editar me demora mucho tiempo y bueno, y quería que este video salga lo más antes posible. Comenzamos con el capítulo 3, Antes del fin. En esta parte, Sábato critica mucho al positivismo, que es el cual enaltece mucho a la razón humana. Él nos dice que gracias a esta inteligencia, ¿no? El hombre se ha deshumanizado más. Él nos dice también, ¿no?, de qué progreso se puede hablar, ¿no?, de qué avance tecnológico se puede dar cuando hoy en día pues muchas naciones sufren lo que es el hambre y las guerras. También nos habla mucho acerca de un libro que él publicó en 1951, Hombres Engranajes, en el cual muestra cómo el hombre se ha ido convirtiendo en un engranaje, parte de una gran máquina, ¿no? Acá lo podemos leer, dice el capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la que también forma parte el hombre, pero ya no el hombre concreto e individual, sino el hombre masa, ese extraño ser con aspecto todavía humano, con ojos y llanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria anónima, ¿no? Nos muestra como, nos dice pues que ya hemos perdido la individualidad y que ahora solo somos hombres masa. También nos muestra, bueno, acá podemos leer partes de sus maestros que fueron Pascal, Nietzsche, Dostoyevsky, Schopenhauer. En este capítulo Sábato nos va a seguir dando razones o argumentos por el cual él está en contra de la idolatría, pues de la técnica, de la tecnología. Leer pues lo que Sábato aboga o defiende una educación pública, una educación gratuita, y que solo la educación va a poder sacar adelante un pueblo. Dice, la educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el venir de un pueblo, ya que es su fortaleza espiritual. El Sábato aboga por una educación en la cual no sea un privilegio. El Sábato también nos habla mucho de justicia social. Recordemos que él en su juventud fue comunista, pues, ¿no? Y gracias a eso aún se mantiene esa defensa de los más necesitados. La realidad de los excluidos, por ejemplo, de los indígenas que han sido condenados o que han sido desterrados y condenados a vivir en la ciudad de forma precaria, en condiciones infrahumanas. Y este sufrimiento que ellos padecen, pues les ha conllevado también a una pérdida de sus ritos, a una pérdida de sus costumbres espirituales. Y acá Sábato nos dice, escindido o dividido el pensamiento mágico y el pensamiento lógico, el hombre quedó exiliado de su unidad primigenia. Se quebró para siempre la armonía entre el hombre consigo mismo y con el cosmos o universo. Sábato, recordemos que él es un tipo que se considera espiritual, y él también dice pues como hoy en día ya la espiritualidad ha perdido valor y ha sido ocupada por la tecnología. Luego también Sábato nos dice
nos cuenta un pasaje un hecho muy anecdótico. La siguiente historia va así, dice: una mujer en un crudo invierno, apenas con una remera y un pantalón, se escapó del hospital psiquiátrico con el deseo de ir a buscar a su compañero. Aprovechando la distracción del maquinista, robó una locomotora y, haciéndola funcionar sin dificultad, comenzó su odisea. Él había trabajado en el ferrocarril y le había enseñado a conducir trenes y muchas cosas más. Si ustedes supieran lo que es el amor, me dejarían seguir, le decía al oficial que la detuvo. Y mientras la llevaba a la comisaría con llantos desesperados, gritaba: ¿vos nunca hiciste nada por amor? Eh, esta historia que según Sabato la rescató de un periódico, es para él una de las cosas o uno de los hechos en los cuales le animaba a seguir viviendo, porque él decía: ¿cuánto más humanos son estos gestos que los de tantos individuos que corren por la ciudad enceguecidos con sus proyectos? Para Sabato, cualquier acto descabellado, y más aún hecho por amor, pues era un acto noble, algo que puede salvar a la humanidad. Bueno, un dato curioso también es que Sabato se levantaba muy temprano, ¿no? Y él dice que eso es porque se está humanizando, que es una de las consecuencias del sufrimiento. Un hecho curioso es que Sabato acá también habla de la crisis del mundo, del cambio climático. Recordemos que fue un hombre de ciencias y como tal pues estaba muy empapado del tema. Él nos dice: los países desarrollados producen 400 millones de toneladas por año de residuos tóxicos: arsénico, cianuro, mercurio y derivados del cloro. Es importante mencionar que esto lo dijo en 1998, y pues aún hoy en día esto parece no haber cambiado. Nos habla también de cómo los pesticidas en los vegetales nos producen desórdenes sanguíneos, nos traen enfermedades. También nos habla de un dato muy curioso, nos dice que unos científicos de la ex Unión Soviética echaron al mar reactores nucleares, ¿no? Y él dice: ¿cómo ellos pensaban apagar estos reactores? Qué peligroso. Sabato acá menciona algo muy curioso. Él al hecho de la creación de vida artificial por parte de la ciencia como un acto espeluznante, como algo muy horrible, muy horrendo. Él nos dice que cada uno de nosotros, todos los individuos, hemos recibido una particularidad y algo sagrado, pues, ¿no? Todo, porque cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. Entonces la ciencia, al permitir la clonación, pues cómo rompe o cómo destruye esa sacralidad. Él nos dice: ahora el hombre está al borde de convertirse en un clon por encargo, de ojos celestes, simpático, emprendedor, insensible al dolor o trágicamente preparado para esclavo. Engranajes de una máquina, factores de un sistema. Y ya pues esto también lo decía en su libro Hombres y Engranajes, que veía al hombre como un engranaje, como parte de una gran máquina anónima. Capítulo 3, el dolor rompe el tiempo. Sabato pues nos habla mucho de sus penas, de la congoja que él lleva, y esto es porque su hijo, Jorge Sabato, su hijo mayor, pues murió en 1995. Este libro, recordemos, lo ha escrito en el 98. Acá tenemos, ¿ves?, algunos pasajes en el cual muestra su tristeza, su gran tristeza por haber perdido a su hijo. Con solo decirles que recuerda a Vallejo: hay golpes en la vida tan duros, golpes como del odio de Dios, por esa profunda soledad y
y vacío que sentía Sábato al no poder abrazar ya nunca más a su hijo Jorge. Nos cuenta qué es lo que hacía Jorgito, que le gustaba la música, que le gustaba sobre todo Schumann, también que Bach, a Beethoven. También nos habla del amor que le tiene a Matilde. También Matilde murió antes que Sábato. Nos habla de cómo Matilde le fue un gran apoyo para que Sábato no quemara toda su producción literaria. Recordemos que Sábato tenía una afición por quemar todo lo que él escribía, y que gracias a Matilde pues es que aún podemos leer muchos de sus libros. Acá hay algo que me gustaría releer. Él decía, respecto a Jorge, él dice: en mi imposibilidad de revivir a Jorge, busqué en las religiones, en la parapsicología, en las habladurías esotéricas, pero no buscaba a Dios como una afirmación o una negación, sino como una persona que me salvara, que me llevara de la mano como a un niño que sufre. Esto lo decía en relación pues a todo su desgarrador vacío que sentía por la muerte de Jorge. Y también es algo muy bueno. Sábato decía que a través del arte podía calmar el caos de su alma. Sin embargo, él dice: pero la ausencia de Jorge es irreparable. Supe que ninguna obra nacida de mis manos me podía aliviar, y me pareció hasta mezquino que intentara distraerme, o aún pintar o escribir algo. O sea, Sábato ya nada de lo que le traía paz, nada de eso ya le interesaba. Incluso él dice, él cambiaría toda su producción literaria, todos sus libros a cambio de un abrazo de Jorge. También nos habla que Sábato estaba muy tentado al suicidio, pero en su juventud, que no lo hizo, sin embargo, porque él se imaginaba o podía empatizar el sufrimiento de sus familiares o amigos cercanos, ¿no? Él se imaginaba cómo lo iba a extrañar su madre, su padre, su hermano, o hasta su perro. Entonces acá hay algo muy importante que resaltar. Así que aquellos que estén pensando en suicidarse, por favor, no lean a Sábato, que les va a traer mucha esperanza. Bueno, desde acá el epílogo es algo que quiero incluso leer algunos pasajes, porque es muy alentador. Imagínense nomás que comienza así, diciendo: no podemos hundirnos en la depresión, porque es de alguna manera un lujo que no pueden darse los padres de los chiquitos que se mueren de hambre. Y no es posible que nos encerremos cada vez con más inseguridades en nuestros hogares. Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está afuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra tierra las que están en peligro. Sábato acá en este epílogo, la verdad que yo lo siento como si me estuviese hablando a mí. Entonces él nos trata de mostrar de darnos esa esperanza que nos falta a muchos de los jóvenes. Él nos dice que cada uno, que nosotros debemos ocuparnos por nosotros mismos, que no esperemos la ayuda del gobierno. Él lo dice porque el gobierno se ha olvidado que su fin es promover el bien común. Así que si esperamos a que el gobierno nos ayude, pues nos vamos a morir viejos. Él también, Sábato, enaltece mucho a la gente que vive en la pobreza, de condición muy humilde. Él nos dice que estos millones de seres en el mundo que sobreviven heroicamente en la miseria, que ellos son los mártires. Aquellas personas que viven trabajando en jornadas inhumanas de trabajo, desoladas cuando no consiguen trabajo, en los cuales pasan mucho tiempo por unas pocas monedas. En todos ellos son los que se puede ver
y la grandeza de los valores que hoy en día se está perdiendo. También nos dice, por ejemplo, yo reafirmo a diario mi confianza en ustedes. Son muchos los que en medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su propia vida por el otro, en las calles, en las cárceles, en las villas miseria, en los hospitales, mostrándonos que en estos tiempos de triunfalismo falsos, la verdadera resistencia es la que combate por valores que se consideran perdidos. Sábato acá muestra pues nos dice pues que resistamos, que luchemos por esos valores que hoy en día ya se están perdiendo. De esa forma terminamos de leer este libro, recordando pues que no se olviden de ver la primera parte del video. Y pues así llegamos al fin y recordándoles pues que lean uno de los, si no me equivoco, es el último libro escrito de Ernesto Sábato antes del fin. Y pues nada, como decía Sábato, lean lo que les apasione, será lo único que los ayude a soportar la existencia. Y pues muchachos, nos vemos en el siguiente video. Chao.